Bueno, estamos de este lado y es bien importante el tema que vamos a tratar, que tiene que ver con la autorregulación emocional de niños, adolescentes e incluso de adultos, porque todo esto va desde chiquitos hasta que crecemos. Y se encuentra con nosotros el maestro Luis Francisco Valderas, del área de prevención del Instituto Temazcali. Y bueno, ya estábamos platicando, pero nuevamente mucho gusto saludarte. Y a ver, ¿qué onda con la autorregulación? Sabemos que los niños, las infancias, pues tienen un momento en el que sacan el berrinche y no sé qué, y mucha gente dice es normal por la edad, y ahí déjalo, algún día se va a componer, y hay gente que te dice no, que haga su berrinche porque no puede explicarse, o sea, no tiene, todavía no habla, pero hay que irle enseñando a que no es así, porque hay unos que se golpean. Sí, hay que irles enseñando. Creo que has hecho un comentario muy acertado en esa parte. Te pongo un mapita mental así muy rápido. El tema principal, y bueno, es la salud mental. De la salud mental se desprende un poco lo que es la inteligencia emocional, y parte de la inteligencia emocional es la autorregulación emocional. Enfocada en los niños, precisamente, tienes mucha razón, porque el niño hasta los 8, 9, 10 años, digamos, la necesidad de él en cuanto a la autorregulación emocional es aprendizaje, ¿sí? Él tiene que aprender, sus adultos somos los encargados de hacerle saber, de hacerle comprender, de que él aprenda cómo empezar a manejar sus emociones, ¿no? Este niño que dices que hace su berrinche y que hasta se golpea, se tira en el suelo, los encargados son sus papás deben detenerlo, ponerle un límite, pero también explicarle, ¿no? Empezar a ayudarle a cómo manejar esas emociones, el enojo, la frustración, la tristeza, la alegría inclusive, ¿sí? El desagrado, que son las emociones básicas que tenemos nosotros, todas necesitan de esa capacidad de ir utilizando la autorregulación para poder, primero, es un proceso que se da en 3 pasos, muy pequeño pero muy eficiente. Primero, identificarla, controlarla y entonces autorregularla. El autorregularla responde a la pregunta, ¿qué voy a hacer ahorita para que esto no me afecte? Entonces yo autorregulo esa emoción, hago algo para que no me afecte, ¿sí? En el caso de los niños, se da el contexto de los niños a veces es pequeño, los contextos de los niños son pocos. Es el contexto familiar, es su contexto académico y tal vez algún contexto social o de alguna actividad deportiva, cultural, etcétera, etcétera. Son pocos contextos. Entonces, cuando el niño en estos contextos tiene alguna situación que le lleve a manifestar una emoción, si él viene ya con las bases en la cual sus adultos, sus papás le enseñaron, le estuvieron tratando de explicar para que lo controle y lo maneje, no va a tener mucho problema. Claro. ¿Sí? Más sin embargo, si no tiene esas bases, en todo caso, va a ser siempre un conflicto para el niño, ¿no? Y aquí es algo bien importante porque es un conflicto interpersonal, ¿sí? Es un conflicto individual, no es un conflicto que los demás me provocan, que los demás me hacen ese conflicto. No, ese conflicto lo hago yo porque son mis emociones, ¿sí? Y pues bueno, de ahí partimos un poco a lo que es la etapa de la adolescencia. En cuanto a la autorregulación también, en la etapa de la adolescencia, la necesidad del adolescente es ponerlas en práctica, poner en práctica sus capacidades, sus aptitudes de autorregulación. Y te comentaba hace un ratito, sí es el adolescente quien más necesita el acompañamiento de los adultos para poder poner en práctica sus aptitudes de autorregulación de emociones. Sabemos que por naturaleza en la etapa de la adolescencia se dan las crisis existenciales, hay impulsividad, hay desafíos de autoridad, porque es una naturaleza del adolescente, de la etapa del adolescente. Con todo lo que el adolescente trae en su cabeza, sus cambios físicos, cambios hormonales, neuronales, etcétera, etcétera, para ellos es muy difícil, ¿sí? Es muy difícil regular sus emociones, aunque de niños ya se les haya enseñado. En esa etapa es muy difícil regularlas. Entonces, sí necesitan mucho acompañamiento de sus adultos. En este caso, bueno, papá y mamá, yo siempre subrayo
en el instituto, en mi consultorio, en todos lados, subrayo, papá y mamá somos quienes debemos de encargarnos primero de esa parte, ¿no? ¿Qué pasa si un adolescente no maneja o no hace ese proceso de autorregular? Pues entonces los conflictos van a ser más grandes, se van a hacer más difíciles, ¿sí? Y cuando ya se dé cuenta o haga un poquito de conciencia, híjole, pues ya va a necesitar de algunas otras técnicas, estrategias para poder resolver ese conflicto. No, y se puede convertir en un adulto violento, sí, ¿no? Sí, porque sí, no sí. se sabe autorregular. Sí, porque no autorregula. Sí. Ahora, cuando estás hablando acerca de ponerle límites y cosas así, desde la infancia, no estamos hablando de regaños, no estamos hablando de golpes, ni nada de eso. Estamos hablando que el infante tiene que entender y hay que hablar y demostrarle con cosas que lo que está haciendo está mal. Sí, y con ejemplos. Ajá. Sí, te digo, la necesidad del niño en la infancia es aprender, ¿sí? Entonces hay que platicárselo, hay que hablar con él, hay que ponerle un ejemplo, y aquí, bueno, los papás somos muy creativos y tenemos mucha imaginación con nuestros hijos. A final de cuentas nosotros los conocemos muy bien. Claro. Puedes utilizar sus propios juguetes, puedes utilizar sus propios legos, puedes utilizar otro tipo de material, ¿sí? A ver, estás enojado, ven, vamos a recortar algo, o sea, canalizar. Ese enojo, canalizarlo a una actividad, ¿sí? Esa tristeza, canalizarla a una actividad, ¿sí? Vamos a dibujar, ¿sí? Dibújame tu enojo, dibújame tu tristeza, dibújame tu desagrado, ¿no? O recórtame, o píntame, ¿sí? O vente, vamos a salir a caminar con el perro y mientras me vas platicando. O sea, empezar a ayudarle a canalizar a cosas positivas, ¿sí? Esa emoción que se está teniendo. Eso es autorregular. El fin último de la autorregulación es relajar el momento en la persona. ¿Sí? Claro. Relajar al niño un poquito, relajar al adolescente también un poquito, al adulto, a ver, tranquilízate, siéntete, ¿sí? Y una vez que está relajado, que está tranquilizado, entonces las cosas empiezan a suceder de manera más positiva. No es lo mismo que una persona tome decisiones en un estado de ánimo de enfado, de enojo, de irascible, a que si esta persona está en un estado de ánimo tranquilo, relajado, a lo mejor terminó de comer, está muy tranquilo, ¿sí? Le dices la misma noticia, le comentas la misma situación, la va a tomar de una manera muy diferente, ¿no? Claro. Entonces, ese es el fin último de la autorregulación de las emociones. Mis emociones, tomarlas y manejarlas en un momento también en el que yo esté relajado y tranquilo. Claro. Sí, y sobre todo porque, por ejemplo, en aula estamos viendo a estos adolescentes que les gritan a los maestros, ¿no? Y todo esto es porque les estamos haciendo la vida muy permisiva, yo creo. Sí. Y los papás estamos tan ocupados y no nos ocupamos de nuestros hijos como para trabajar con ellos. ¿Será por ahí? Claro, sí. Y eso es una consecuencia, porque ¿quién les hace la vida permisiva? Sí, pues nosotros. Los papás. Claro. ¿Sí? ¿Y quién les puede hacer una vida autorregulada? Los papás. ¿Sí? Entonces, desde ahí viene esa parte tan importante que es la autorregulación de las emociones. No dejárselas al psicólogo, no dejárselas al psiquiatra en dados casos muy, muy extremos, ¿no? Los papás somos los primeros que debemos empezar a trabajar con esa parte de la regulación de las emociones, ¿no? Claro. Estamos muy acostumbrados también a los estereotipos de un niño llorando, un niño varón, no llores. O sea, no, espérame, déjalo que llore. Es una forma de expresar su frustración, su enojo, ¿no? Claro. Les comento yo en mi trabajo, en mi consultorio, digo, para el niño es tan importante su Lego que para ti tu moto, ¿no? Exacto. Le comento al papá, le he comentado a la mamá, ¿no? Para el niño es tan importante su peluche como para ti tu carro. Claro. ¿Sí? Entonces, no puedes hacer una separación de importancias o de intereses. Son edades diferentes, son etapas diferentes, ¿no? Y bueno, yo creo que todos vemos a los niños como
cómo cuidan sus cosas, los que les interesa, lo que les gusta, Sí. los cuidan mucho, ¿no? Los adultos también lo hacemos, entonces es lo mismo, ¿sí? Exacto. Y el autorregular las emociones es lo mismo. Hay que enseñarlos desde pequeños, ayudarlos en la adolescencia para construir, tienes mucha razón, para ayudarle a construir al adulto esa capacidad de autorregular sus emociones. Entonces, si nosotros estamos teniendo citas periódicas en la escuela, porque nos están avisando, oye, como que tu hijo me falta el respeto, no sé qué, lejos de yo enojarme como padre de familia, de que es que no tienes control con el grupo y Claro. así, hay que observar, porque no nada más es en tu escuela, sino también pasa en las fiestas infantiles o Sí. pasa en las reuniones sociales o así. Entonces, si tú ya estás viendo que el comportamiento con los hermanos y con todos los demás es igual, pues hay que hacer algo. Sí. ¿Y cómo nos acercamos al Instituto Temazcali? Al Instituto de Temazcali, a través de sus redes sociales, están en Facebook, en Instagram, y pues bueno, es aquí muy cerca, a un lado del Parque Tangamanga 2, en donde pueden encontrar todo lo que sea necesario para ayudar a los niños, adolescentes y a los adultos a aprender a autorregularse. Pero Sí. no necesitamos ir con una orden de la escuela o de alguien. Podemos llegar como padres de familia de que sabes que siento No que es, tenemos no es un problema. requisito, no es requisito, pero sí ayuda en cuanto al archivo, en cuanto al expediente, Claro. y le ayuda también al terapeuta para ir teniendo una idea de lo que va a pasar. Perfecto, entonces Sí. no importa con o sin, pero acérquese y pida ayuda a los expertos en el Instituto Temazcali. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, a ustedes por la invitación. Buen día. Y bueno, continuamos, no se muevan, que apenas va arrancando Tu Casa al Día.